Un saludo desde el Globo Rojo. Hoy nos acompaña Juanma Marcos, él es el psicólogo del centro y siempre que nos trae temas, que nos invita a que conozcamos más de la educación de los niños, aprendemos cosas interesantísimas. La última entrevista nos encantó cuando habló de las rabietas de los niños, de dónde vienen, por qué vienen, cómo se corrigen, y hoy planteamos un tema no menos importante. Juanma, un saludo, bienvenido, es un placer para nosotros tenerte aquí y hoy vamos a tocar el tema cómo conseguir ese buen comportamiento que tienen los niños en el Globo Rojo, que sean un ejemplo y que evidencien ese aprendizaje por el que tanto lucháis aquí en el Globo Rojo. ¿Cómo conseguir un buen comportamiento de los niños en casa? ¿Cómo se consigue eso? Difícil, pero sí que tenemos estrategias y unas orientaciones pues para las familias para este tema que les preocupa mucho, el cómo conseguir que sus hijos se comporten bien en casa. Es una de las cosas que sufrimos también en el cole, pero es diferente, pero sobre todo en casa pues es una de las cosas que nos demandan mucho las familias. Y evidentemente pues para corregir y conseguir buenos comportamientos de sus hijos pues hay que premiarles, hay que reforzarles las buenas conductas, lógicamente. Entonces empezamos a hablar de normas. ¿Cómo llevamos esas normas a la casa? Por supuesto que hay que ponerlas. La educación va por otros derroteros y desde luego debemos de poner unas normas en casa que tengan sentido. Unas normas que sean claras, que sean sencillas, que se puedan cumplir, que sean justas, que sean estables, es decir, que se cumplan de forma permanente, que además todos las cumplan, todos los miembros de la familia, que sean iguales para todos. Y lógicamente tienen que ser coherentes. Si unas veces es permisiva alterarse la norma y otras veces no, pues eso no es correcto. Tiene que ser siempre cumplir la norma. Logremos que esas normas sean efectivas. Importantísimo. Establecer unas normas en la familia, bien tenerlas escritas, bien pactadas, que todos los miembros las conozcan, eso es básico para el buen funcionamiento. Es decir, las normas nos van a establecer el comportamiento que nosotros queremos y deseamos de nuestros hijos. Estas normas tienen que cumplir unos requisitos que, lógicamente, pues bueno, pues tienen que ser normas muy claras, con unos mandatos muy concretos, tienen que ser poquitas, no pueden ser muchas, es decir, no podemos saturar al niño con un montón de normas, si las necesarias y que el niño las pueda cumplir. Además, tienen que ser normas construidas de forma positiva, es decir, no podemos poner normas donde le digamos al niño, no debes dejar los libros tirados, sino se debe de decir, debes dejar los libros puestos en su lugar, debes hacer la cama, es decir, en este sentido. Además, las normas se tienen que de alguna forma consensuar en una familia. Todos los miembros de la familia deben de saber qué normas son las que vamos a seguir a nuestros hijos. Deben ser normas sencillas, deben de ser justas. No es posible que le podamos pedir al niño que después de venir del colegio recoja los juguetes que ha tirado su hermano. Deben de ser iguales para todos los miembros de la familia, tanto adultos como pequeños, y deben de ser también coherentes. Es decir, se deben de hacer siempre. Las inadecuadas hay que ignorarlas y dejar de prestar atención a esas conductas inadecuadas. Entonces, mediante esto se consigue no prestarle atención al niño en esos momentos que él está demandándola, pero mediante un comportamiento que no es correcto. Los niños lo que pretenden en la mayoría de los casos es poner a prueba la autoridad de los padres, con lo cual si nosotros le prestamos atención en esos momentos que intentan provocarnos, pues estamos reforzando una conducta que no es adecuada. Los niños cuando se portan mal o cuando pretenden de alguna manera llamarnos la atención, están algunas veces poniendo a prueba la autoridad nuestra. Es importante que los padres tengan en cuenta estas consideraciones que vamos a decir. La primera de ellas, entender que los niños suelen poner a prueba a la autoridad de los padres. Por lo tanto, no debemos entrar en esa pelea o en ese enfrentamiento porque lo único que hacemos es reforzar más la conducta inadecuada. Otra de las cosas también que deben evitar los padres es las reacciones viscerales, es decir, los gritos, ponerte exagerado a darle una reprimenda. Debemos de conservar la calma y desde luego, bueno, pues recordarle la norma. Otra de las cosas también que hay que hacer es, como estamos diciendo, ignorar la conducta inadecuada, pero en la destructiva tenemos que intervenir, lógicamente, eso siempre. Debe expresarse el enfado, pero de forma breve, dándole una pausa, diciéndole lo que tiene que hacer bien y luego espere el efecto y la respuesta del niño. No haga una retahíla de reprimenda. Otra de las cosas que también que tenemos que hacer es darle un tiempo de reflexión por su mala conducta. Y luego también, otra cosa que se puede hacer es retirar los privilegios
que a veces ha tenido. Hay una cosa también muy importante que debemos aprovechar, es conseguir que las consecuencias naturales de su mal comportamiento surtan efecto. Es decir, que el niño por sí solo compruebe que a veces sus malos comportamientos, muchas veces les decimos a los niños, no te subas ahí que te vas a caer. Evidentemente, si no va a ser un desastre la caída, que no se nos va a hacer mucho daño al niño, debemos dejar que pruebe el riesgo de caerse y saber lo que puede producir esa situación. Debemos ver a nuestros hijos que sus malos comportamientos no son la regla, sino que son las excepciones. Es decir, debemos ver siempre en ellos como un desliz que ha tenido y debemos de alguna forma entender que no ha querido hacerlo y que la próxima vez lo va a corregir y se va a portar mejor. Interesantísimo, Juanma. Además nos parece muy práctico, muy lógico, muy cargado de sentido común y de amor, y hay que estar en esa dinámica. Imagínate, ya tenemos un niño con buena conducta. Cuando ha tenido este buen comportamiento, ¿ahora qué hacemos? Los padres o los educadores posiblemente nos fijamos más en las malas conductas, en las conductas que son inadecuadas, en las conductas que son molestas, en las conductas que dan guerra, en aquellas conductas que de alguna forma nos están constantemente molestando. Y no prestamos atención al buen comportamiento del niño. Y es por ahí por donde se debe educar. Debemos empezar dando importancia al buen comportamiento, alabando su conducta, reforzando esos comportamientos, premiándolos y elogiándolos. Una forma de elogiarles son con refuerzos sociales, es decir, diciendo lo bien que te portas, lo mayor que eres, qué chico más responsable. Siempre he pensado que tú podrías hacerlo así, veo que lo has conseguido. Bueno, pues palabras de este estilo son las que deberíamos de hacer y pillar siempre a los hijos en momentos en los que se están portando bien. Si esto lo hacemos de forma sistemática, vamos a ver que los niños van a ir moderando su conducta, su mal comportamiento hacia esas cosas que nosotros le estamos llamando la atención y le estamos reforzando. Por lo tanto, es muy importante alabar las conductas, moldear las conductas hacia los objetivos que nosotros pretendemos conseguir. Por ejemplo, se me ocurre que cuando un niño no nos quiere comer, pues no nos vamos a molestar porque no nos coma la comida, sino todo lo contrario, nos vamos a alegrar de que el niño al menos nos ha comido 2 cucharadas. Diréis, bueno, pero si eso no es nada, es mucho y suficiente, porque la próxima vez puede ser que nos llegue a comer 4, y así progresivamente vamos consiguiendo que el niño preste atención y se sienta mucho mejor, porque nosotros estamos contentos por los pequeños logros que va consiguiendo. ¿Qué pasa con los castigos? Antes se hablaba mucho que eran mano de santo, que había a veces que dar un correctivo en condiciones. ¿Qué pasa con ellos? Sin duda, el castigo es lo que ha estado hasta ahora y lo que más se ha utilizado. Si te das cuenta, yo no había hablado todavía del castigo, porque me parecía que debemos de corregir la conducta de los hijos de otra manera, como estoy diciendo, pues reforzando las conductas buenas, ignorando las conductas inadecuadas. Pero bueno, el castigo sigue estando lo presente. Pues en muchas familias ha sido la forma de corregir las conductas, porque en cierto modo es económico, no cuesta mucho y no se tiene uno que esforzar. No, que te desahogas incluso, ¿no? Te desahogas también. Quiero decir, el que somete a alguien a un castigo, de paso le servirá de desahogo, cosa fatal lo que digo, pero que ha ocurrido así también, ese poder dictatorial, pues te venía muy bien. Y llegabas en un momento que lo hacías hasta con normalidad. Muchas de las educaciones de nuestros viejos profesores se han basado en el castigo. Sí, y porque de alguna forma tampoco la pedagogía y la psicología no nos ha enseñado otras formas de educar. Siempre se ha educado pues coartando, reprimiendo las conductas y de alguna forma imponiendo comportamientos y conductas a los hijos desde que son pequeños. Esto lo hemos aprendido de generación en generación, pero ¿es efectivo el castigo? Hombre, no nos engañemos. El castigo podría ser aparentemente efectivo porque tiene un efecto inmediato. Es decir, si das un tortazo a un niño, evidentemente deja hacer la conducta inadecuada. En eso estaremos de acuerdo, Daniel. Pero evidentemente lo que está pasando es que no le estamos enseñando la conducta alternativa a la que tiene que ser la correcta. Entonces, deducimos con esto que el castigo lo único que hace es eliminar la conducta inadecuada, pero no aprende el niño otra conducta buena. Entonces no hay que utilizarlo bajo ningún concepto, o hay pequeñas sutilezas en las que sí se nos permite cierto tipo de castigo. Vamos a ver, yo siempre digo a mis alumnos, jamás, nunca utilicéis un castigo. Pero bueno, me dicen, de alguna forma tendré que corregir algunas conductas. Y evidentemente yo tengo que responder sí. Ignorar la conducta no siempre va a dar resultado.
Por supuesto, el castigo sí que lo vamos a poder utilizar, pero desde luego tenemos que tener en consideración que utilizar el castigo tiene grandes inconvenientes. No me puedo extender a decir todos los inconvenientes que tiene, pero uno de ellos es que el niño lo único que aprende es a evitar el castigo, no aprende conductas alternativas. Y segundo, pues podemos utilizar el castigo cuando con otro tipo de métodos no podemos conseguir que el niño elimine esa conducta inadecuada. Y cuando el niño es reincidente en un determinado comportamiento y no hay otra forma. Pero debemos evitar los castigos físicos. Eso jamás. Podemos utilizar técnicas cognitivo-conductuales, técnicas del tiempo fuera, podemos utilizar ciertas reprimendas verbales, estas cuando los niños son más pequeños. Por lo tanto, sí que en determinados y en ocasiones muy concretas podremos utilizar el castigo. Pues Juanma, nos ha encantado estas aclaraciones. Las cosas que nos comentas están fundamentadas en el estudio, en la investigación. La última vez que te entrevistamos nos aclaraste cómo eliminar las rabietas, que nos encantó. Ahora nos explicas cómo conseguir un buen comportamiento. Así que nosotros desde aquí, desde el Globo Rojo, te damos las gracias y te decimos que seguimos contando contigo en otras muchas ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Aquí estaremos siempre. Y llega la hora de la agenda en el Globo Rojo y como siempre nos la sirve Laura Marcos. Laura, una época muy entrañable, aunque en el Globo para nosotros son todas, pero especialmente la Navidad con esas representaciones, esos resúmenes, ese decorado tan especial que tiene el colegio, las actividades quizá se vean de otra manera. Pues sí, Daniel, ¿qué tal? Estamos en una semana, la verdad que muy especial para nosotros. Despedimos el primer trimestre del curso con muchísimas actividades. Los niños han quedado muy satisfechos de los trabajos que han hecho este trimestre y además que mañana va a tener lugar la fiesta de Navidad del Globo Rojo que con tanto amor preparamos siempre y que a las familias siempre les encanta. Laura, dos noticias interesantísimas. Primero, ese resumen, un sinfín de recuerdos maravillosos. Pues sí, cada trimestre además ellos lo hacen, se llevan una carpeta con sus trabajos, sus dibujos, toda la actividad que han realizado durante 3 meses de curso, trabajos muy bien hechos con los que los niños están aprendiendo pues a leer, a escribir, a dibujar, a relacionar, incluso a sumar, a restar. Por tanto, es un trabajo impecable, para ellos muy muy valioso y que seguro que con el paso de los años van a recordar con mucha satisfacción, y también lo es para los padres observar la trayectoria de sus hijos. Por eso cada trimestre queremos que ellos se lleven un trabajo muy bien hecho con esta finalidad precisamente. Que al final durante el curso son 3 trabajos, ¿no? Es decir, 3 trimestres que van a acumular y que ahí los padres van a poder ver la evolución. Sí, exactamente, son 3 trimestres y por cada trimestre una carpeta con todos estos trabajos. Cada trimestre se tocan unos temas clave correspondientes con la época del año, pues en este caso tenemos el otoño, la Navidad, la familia, y la verdad es que están orientados precisamente para eso, para ver la evolución de todo el curso. Y luego hablamos de esa representación que hay mañana, que es muy importante y que los niños se van a convertir en grandes actores. ¿Cómo va a ir esta fiesta tan esperada por ellos? Mañana viernes, día 21 de diciembre, se celebra esta fiesta de Navidad como cada año. Los 3 grupos de 3 a 5 años son los que van a realizar estas representaciones, villancicos y dramatización. Yo por mi experiencia la verdad es que veo muchísima ilusión siempre en estas fiestas. Los padres muestran también mucho interés porque sus hijos acudan a estas representaciones, se esfuerzan mucho con los disfraces y demás, y son los rojos, los 3 grupos que hay de 3 a 5 años los que van a hacer una representación de villancicos y una dramatización pequeñita sobre la Navidad. En el primer caso, los niños de 3 años van a cantar el villancico de Feliz Navidad, los de 4 van a representar las letras Van a Belén y los de 5 van a representar los Reyes Magos de Oriente. Y a continuación tenemos una visita muy especial y muy esperada por todos los niños, que es que nos viene a visitar al Globo Rojo el mismísimo Papá Noel, que va a pasar por cada aula para visitar a los niños y probablemente les caiga algún regalito. Desde luego, qué mundo más mágico. Me encantaría estar en la mente de uno de estos niños porque son unas vivencias inolvidables. Ellos son los grandes protagonistas. Desde aquí invitamos a todo el mundo, ¿no? Pues sí, la verdad es que esperamos que acuda muchísima gente. Como hemos dicho, mañana viernes a las 4:30 en el Globo Rojo, que es una experiencia inolvidable para nosotros y para ellos sobre todo. Laura, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego, Daniel.